Saludamos a todos los suscriptores, especialmente del canal Viviendo la Palabra, y a todas las personas que puedan ver este video. En este momento, en esta ocasión, nos reunimos para hacer una entrevista de un tema muy importante y relevante que nos ha parecido importante que podamos dialogar. El tema va a estar basado en la ley de Dios y queremos hacer unas preguntas allí a nuestro hermano Carlos. Hermano Carlos, ¿cómo está? Muy bien, gracias a Dios. Saludos para todos. Amén. Gracias por esta oportunidad de estar aquí y tratar este tema. Vamos a empezar entonces con la primera pregunta. Nos dice, ¿por qué a la ley de Dios la llama la ley de Moisés? ¿Por qué a la ley de Dios la llaman la ley de Moisés? Vamos a pensar de que esta es una afirmación que se hace con buena intención y que no está tratando simplemente la persona que afirma esto de anular la veracidad de la ley de Dios. Porque, pues, podría ser que casi siempre va a pensar uno que lo que está tratando de hacerse es darle a la ley de Dios de pronto o tratar de hacerla menos importante. Lo primero que tenemos que ver aquí es que cuando se llama a la ley de Dios la ley de Moisés, se debe hacer énfasis en toda la ley. ¿Qué es toda la ley? Todas las normas, el culto judío, que regularmente Moisés fue el medio por el cual Dios lo dio. Pero si hablamos básicamente de los 10 mandamientos, tenemos que entender que esa ley, aunque fue dada por medio de Moisés al pueblo, es ley de Dios, que fue escrita, según dice Éxodo 31:18, Deuteronomio 10:1 al 4, por Dios mismo. En Éxodo 31:18 dice que fue escrita con el dedo de Dios, en 2 tablas de piedra y entregada a Moisés. Y en el Deuteronomio 10:1 al 4, que es la repetición, es Dios mismo el que vuelve a escribir su ley. Y me llama la atención aquí, hermanos queridos, el asunto de que esta ley, cuando fue dada bajo circunstancias muy llamativas, muy interesantes. Si leemos en el capítulo 19 del Éxodo, nos damos cuenta que hubo una preparación, que hubieron manifestaciones de Dios poderosas para dar su ley. Terremotos, truenos, relámpagos, fue algo que al pueblo aterrorizó. Y lo puede leer usted en Éxodo 19, del 15 en adelante, hasta el 25. Entonces, esta ley fue dada por Dios al pueblo por medio de Moisés. Y fue dada por medio de Moisés no solo para el pueblo de Israel, para toda la humanidad. Hoy, inclusive, así no se reconozca, el mundo en la justicia se rige por la ley de Dios. Y de hecho, pues si alguien es llevado a la cárcel cuando mata es porque hay un mandamiento que dice no matarás. Y esta misma ley fue a la que Cristo se refirió cuando dijo en San Mateo 5:17 y 18, no piensen que he venido para abrogar la ley y los profetas. A esa ley, a los 10 mandamientos. Y también debemos hacer énfasis en que también se conoce a toda la ley ceremonial como la ley de Moisés. O sea que hay que hacer diferencia entre lo que es el decálogo, la ley moral, los 10 mandamientos y todas las leyes que Dios dio al pueblo. Y que muchas de ellas también fueron cosas que Moisés fue añadiendo, y creo que Cristo mismo lo dijo, por causa algunas de ellas de la dureza del corazón del pueblo. Muy bien. Ahora hay una pregunta muy interesante que me llama la atención y es, hablamos, bueno, de la ley de Dios dada en el Sinaí, ¿no? Entonces surge la inquietud, ¿antes no había ley? Este también es una afirmación que algunos tienen para decir que la ley de Dios fue a partir del monte Sinaí y que pues antes no había ley.
Y si vamos haciendo un recuento, y podríamos hacerlo hacia atrás, encontramos de que esto no es cierto. Si hablamos por lo menos del sábado, vamos a darnos cuenta que el sábado apareció o fue dado en la misma creación, en la semana de la creación. Pero antes del Sinaí ya el sábado estaba siendo guardado por los israelitas, que lo va a encontrar en el capítulo 16 del Éxodo. Ya ellos estaban observando el sábado y el maná era una prueba de ello. Y de hecho el maná no caía todos los días menos el sábado. Y haciendo algún recuento de algunos casos dados en el Génesis que nos muestran que ya había ley, encontramos uno que a mí me parece muy interesante y bonito, que es el caso de José. En el capítulo 39, en el versículo 9, José habla de no pecar contra Dios, y al no pecar contra Dios, José está hablando de un mandamiento, y es cuando la mujer de Potifar trata de seducirlo. Entonces, ¿por qué José habla de no pecar contra Dios si no había ley? Por supuesto, José ya sabía que había un mandamiento que decía no cometerás adulterio, y eso fue lo que él usó como argumento para decir yo esto no lo voy a hacer. También encontramos, por ejemplo, en el caso del engaño. Encontramos en el capítulo 27 de Génesis, encontramos a Jacob, cuando engaña a su padre, da un falso testimonio diciendo que él es su hijo mayor para obtener la bendición que era de Esaú. Y, por ejemplo, en el caso digamos, del quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, también encontramos en el capítulo 9 del Génesis a Can, hijo de Noé, que hace un acto que es deshonra para su padre, por el cual recibe una maldición. El caso de matar. ¿Por qué Dios le dice a Caín, ¿dónde está tu hermano? Y le reclama por su hermano. ¿Y por qué Caín enfrenta a Dios diciéndole que él nos guarda de su hermano? Si no hubiera habido un mandamiento que dijera, no matarás, Dios, ¿cómo le reclama algo a Caín si Caín no sabía que ese es el mandamiento de Dios? Y yo creo que el caso más claro de ver que antes del Sinaí ya existía la ley de Dios es el caso de Adán y Eva. Y yo preguntaría a David y hermanos, ¿cuántos mandamientos de los 10 violaron a Adán y Eva cuando comieron del fruto prohibido? Y usted hace un recuento, va a encontrar que fue casi toda la ley la que ellos desobedecieron. El primero es no tendrás dioses ajenos, y ya se hicieron otros dioses, porque al creerle al diablo, al creerle a la serpiente, pues ya ese es otro dios para ellos. Y igual con el segundo mandamiento, que no te harás imagen. ¿Qué imagen se hicieron ellos? Hicieron una imagen distorsionada de lo que Dios era para ellos y adquirieron otra imagen. Tomaron el nombre de Dios en vano, o sea, uno a uno, codiciaron, hasta podríamos mirar el mandamiento de no matarás. O sea, es una violación completa a la ley de Dios. Entonces, ¿había ley? Claro que sí. Y yo me atrevo también a decirles a ustedes que inclusive antes ya existía la ley de Dios. ¿Contra qué se rebeló Lucifer en el cielo? Contra la ley de Dios. Si usted lee Isaías 14, 12 al 14, encontrará todas sus sugerencias, que es la sugerencia de supremacía contra Dios. Está violando la ley de Dios. Y Ezequiel 28, 2 al 17 tiene una cantidad de ingredientes que nos muestran que él era un protector allí. ¿Protector de qué? ¿Qué protegía allí este querubín? Y fíjense que cuando la Biblia dice allí, perfecto eras en todos tus caminos hasta que se halló en ti maldad, la Biblia es muy clara cuando nos muestra esa palabra maldad como pecado, y pecado, según Primera de Juan 3:4, es infracción de la ley. Y de hecho, y este texto sí lo quiero leer este texto de San Juan
del libro de Juan capítulo 8, versículo 24, donde el Señor Jesús hace una afirmación que es bien clara en cuanto a lo que este ángel es, en este caso Satanás. Dice el 8:44 de Juan lo siguiente: vosotros sois, hablando con los judíos, de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. ¿A qué principio se refirió el Señor Jesús para calificar a este ángel caído de homicida? Al principio en el cual él se reveló. El momento en el que él se revela contra Dios se convierte en un homicida. Y es lo que Cristo está diciendo acá, desde el principio. Y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Yo a veces he hecho énfasis en algo bien especial, y es el arca del pacto y los querubines sobre esa arca. ¿Qué es lo que estos querubines están haciendo sobre esa arca? ¿O qué simbolizan cuando Dios mandó a Moisés poner esas dos figuras sobre el arca, mirando al arca? De hecho, Ezequiel llama a este querubín protector. ¿Qué era lo que ese querubín protegía allá en el cielo? Debemos comprender entonces que este querubín protector tenía también una encomienda especial en el cielo, y era algo referente a la ley de Dios. Y es aquí también bien importante que nosotros pensemos que este querubín que se rebela contra la ley de Dios en el cielo, ¿qué ha hecho en la tierra? Ha hecho que el hombre se lo ha puesto en enemistad contra la ley de Dios. Miren, hermanos queridos, la ley de Dios no es aceptada por el cristianismo. Y un porcentaje del cristianismo inmensamente mayoritario rechaza la ley de Dios. Usted puede hablar con un creyente cristiano sobre cualquier tema, pero no le hable de la ley de Dios, porque allí van a tener una gran diferencia y pueden terminar hasta disgustados, enemistados. ¿Por qué esa enemistad contra la ley de Dios? Y uno podría pensar que no es tanto contra la ley de Dios, sino contra uno de esos mandamientos de la ley de Dios, el día de reposo. ¿Por qué Satanás se ha levantado contra ese mandamiento? Porque él sabe que este mandamiento que exalta al Creador, al no aceptarlo, al pisotearlo, pues hay allí entonces ya un eslabón que se ha quitado la ley de Dios. Y la ley de Dios, mis queridos hermanos, es como una gran cadena, que cuando se rompe un eslabón, esa cadena ya tiene un problema, ya le hace falta algo. Entonces, cuando un cristiano acepta 9 mandamientos, porque ningún cristiano evangélico acepta que se puede robar o tener varias esposas o varios maridos, y cualquiera de estos mandamientos, pues ellos dicen, no, porque es que eso es malo, eso es pecado. Pero cuando se trata del sábado, como el tiempo de Dios, el día de reposo, este sí ya no tiene mucho interés, ya fue cambiado, fue abolido, fue transferido al primer día de la semana. Bueno, cualquier disculpa o argumento se va a sacar. Entonces, querido David y hermanos, la ley de Dios es eterna como Dios. El Salmo 111, del versículo 7 en adelante, lo voy a confirmar para no decirles algo que no es. Nos da esa pauta que sí, Salmo 111, verso 7 en adelante. Y aquí encontramos el texto que dice que estos mandamientos son eternos, son afirmados eternamente y para siempre. Y si son eternos, no son eternos hacia el futuro, son eternos hacia el pasado, porque son el carácter de Dios. Dios tiene unos mandamientos, una ley por la que dice Santiago 2 va a ser juzgado al mundo. Y aquí, bueno, y también hago aquí una afirmación. Si en el mundo hay leyes para que vivamos mejor, para que tengamos una mejor convivencia,
y se rige por leyes, no tiene Dios una ley por la cual rige su universo, sus criaturas y todo lo que Él ha creado. Anda Dios ahí así a lo que salga, no tiene Dios establecido ya un código. Pues Santiago dice en el capítulo 2, versículo 12, que ese es el código por el que Dios va a juzgar al mundo. Entonces, David, ley de Dios eterna, y no solo en el Sinaí. Ley de Dios ha existido, y esa fue la ley contra la que el diablo se rebeló allá mismo en el cielo. Muy bien. Bueno, otra de las preguntas que surgen a través de la ley de Dios es, bueno, sabemos que, bueno, hoy es por gracia, ¿cierto? Antes era por guardar la ley, o sea, por obras. ¿Cómo era entonces esa cuestión allí antes de la gracia? Qué buena pregunta esta, David, porque, y hermanos queridos, porque este también es algo que falta a la verdad. Nadie que vaya a estar en el reino de los cielos, que vaya a estar con el Señor por la eternidad, se salvó por sí mismo, porque hizo cosas buenas o porque guardó la ley. Y de hecho, vale la pena que recalquemos eso. Nadie se va a salvar por guardar la ley de Dios, ni porque haga cosas buenas, porque eso ya sería entonces salvarse por sus propios méritos. Pero vale la pena aquí que entendamos que nadie, absolutamente nadie, va a ser salvo de esta manera, por obras. Y es también faltar a la verdad, porque usted va a encontrar en la palabra de Dios que todos siempre acudían a la gracia. Me parece muy bonita la frase que aparece en Génesis 6, versículo 8, refiriéndose Dios a Noé. Cuando Dios determina que va a destruir al mundo por la rebeldía de ellos, porque su corazón ya está completamente hacia el mal. Dice en el versículo 8 de Génesis 6 lo siguiente: pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Vemos aquí esta palabra ya en Génesis 6, gracia. ¿Qué halló Noé a los ojos de Dios? Gracia. Noé, Dios acepta esa vida de Noé como una vida a la que él puede decir, pues Noé sí no es como los demás. Y tenemos muchos casos. Creo que podemos hacer referencia a esa gracia de Dios manifestada a Abraham, manifestada a todos. Miren el caso de Sodoma y Gomorra. Cuando Dios determina que destruirá Sodoma y Gomorra y va al encuentro de Abraham, no es gracia lo que Dios manifiesta a Abraham cuando dice Dios, yo le voy a decir a Abraham lo que yo voy a hacer. Y Dios, Abraham comienza a interceder por Sodoma, porque ahí está su sobrino. Y Abraham comienza poniéndole a Dios un desafío de si hay 50, pero al no haber los 50 comienza a haber un retroceso. Pero finalmente yo les digo a ustedes por qué Dios sacó a Lot de Sodoma y a su familia. Por gracia. Eso fue gracia. Porque aún ustedes pueden ver el esfuerzo de los ángeles para sacarlo de allí. El caso de David también es un caso bien interesante para mirar la gracia de Dios. En la segunda carta, en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 2, el versículo 13, cuando Natán amonesta a David, y David reconoce que ha pecado porque David estaba ciego, no había entendido que el profeta le estaba contando una parábola y que él era el responsable de esto. Pero cuando él lo reconoce y él reconoce su pecado, también le dice Natán a David que Dios le ha perdonado. ¿Esto no es gracia? ¿Qué otra cosa podría ser? David no se había ganado absolutamente nada. Es más, antes de que David pidiera perdón a Dios, Dios ya le había perdonado porque sabía cómo era su corazón y la actitud que él iba a tomar. Dios, y de hecho por eso tal vez la Biblia dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces eso es gracia. Y si a ustedes, hermanos queridos, les queda duda, miren el Salmo 51. El Salmo 51, que es la confesión de David a Dios, es un salmo donde David lo que reclama es la gracia de Dios. Reclama esa misericordia, él reconoce su pecado
contra ti, dice el versículo 4, contra ti he pecado, y va reclamando de Dios esa misericordia. Y cuando él le dice, no quites de mí tu Santo Espíritu, ¿qué es eso? ¿Qué está pidiendo David? Está pidiendo la gracia divina. Nadie fue salvo y se va a salvar en el Antiguo Testamento por obras ni por guardar la ley. Se va a salvar por la gracia de Dios. Entonces, esto sí debe quedar muy claro. Siempre será por gracia, solo que posiblemente la confusión es porque esta palabra pues ya tiene en el Nuevo Testamento un énfasis muy marcado en cuanto a que ya todos esos ritos que ellos estaban haciendo en el Antiguo Testamento y que Dios les había mandado, ya no los iban a realizar. La circuncisión, todo esto que eran asuntos muy, digamos de alguna manera, dice Pablo en Colosenses 2, contrarios, eran cosas que se habían convertido también para ellos en algo complejo, ya no tendrían que hacerlo. Dios derramaba esa gracia, pero su ley nunca va a estar fuera de esa gracia de Dios. Y es por gracia, mis queridos hermanos. Yo creo que si alguien llega a obedecer, o si llegamos a obedecer esos mandamientos, también va a ser por pura gracia de Dios, porque en nosotros no hay fuerza para hacerlo. Entonces, cuando uno obedece a Dios, lo hace porque Él lo capacita para hacerlo, para estar delante de Él de una manera recta. Así que gracia siempre ha sido por gracia. Muy bien, bueno, muy excelentes esos ejemplos y esas respuestas. Ahora, hablando un poco del tema de Jesús como tal, en cuanto a la ley, en el énfasis de guardarla, ¿guardó la ley Jesús porque era judío? Esa afirmación también se escucha mucho en los diálogos con las personas que dicen que la ley de Dios ya está abolida. Es que Jesús los guardó porque él era judío y estaba cumpliendo con la ley, estaba cumpliendo con todos los asuntos judíos. Y algunos lo que dicen es que todavía estaba bajo la ley. Que también todo esto trae confusiones porque yo les aseguro, hermanos queridos, y de hecho hago énfasis en lo que dice la Carta de Santiago, esta ley es una ley de la libertad. ¿Por qué es una ley de libertad? Porque trae libertad al corazón humano. Es la ley de la libertad porque trae paz al corazón del ser humano. Qué bendición es cuando alguien se mira en esa ley, reconoce su necesidad y acude a Dios para recibir el perdón. Y es lo que el apóstol Pablo dice. El apóstol Pablo nos habla claramente de que la ley de Dios es para el conocimiento del pecado. Ahí en Romanos 3 encontramos esta parte y en Romanos 7, versículo 7. Es para el conocimiento del pecado, es como el espejo en el que nosotros nos miramos. Entonces, cuando uno dice Jesús lo hizo porque era judío, está tratando también como de escudar su responsabilidad en cuanto a que él la cumplió. Y ese cumplir, por ejemplo, ese cumplir de Mateo 5:17 es poner por obra o es no en que la cumplió por mí, yo no tengo ya que hacerlo, sino que él la cumplió para darnos a nosotros ejemplo. Y yo también puedo asegurarles que Jesús no cumplió con las tradiciones judías. Si cumplió con algunas de las cosas que han sido establecidas, lo hizo para mostrar también que él es alguien que está también sujeto a las cosas, que para él también hay un orden que él va a llevar y que él llevó. Pero usted van a encontrar que nunca él se sujetó a las tradiciones judías, a todas las tradiciones como el caso de Mateo 15, donde encontramos ese reclamo porque él no hace las tradiciones de los ancianos. Nunca él se sometió a esas cosas. Y si miramos, por ejemplo, donde Jesús hace una ampliación de la ley de Dios, la pasa de esa parte como tan carnal que ellos le habían colocado y la lleva al trasfondo espiritual. Ahí en Mateo 5 encontramos
ampliación de la ley de Dios. Ellos habían hecho cosas y vemos nosotros como, por ejemplo, el caso del divorcio. Cuando ellos le preguntan al Señor por el divorcio, o Él les dice que fue dicho a los antiguos que podían divorciarse, o que Moisés les permitió eso por la dureza de su corazón, Él ahora les dice que ya no es así. O sea, les da las pautas de cómo es ahora. No iban a dejar a sus mujeres simplemente porque se les antojó, sino que eso era ya un asunto de la tradición de ellos. Esa parte en cuanto al divorcio. Y vemos que dice ahí en San Mateo 19, 7 y 8, que cuando, hablando de esa parte del divorcio, el Señor les dice que Moisés añadió cosas a la ley ceremonial, a todos los asuntos de los ritos, por causa de la dureza del corazón de ellos. Y seguramente lo que dice Mateo capítulo 15, versículos 7 y 8, cobra también fuerza cuando nosotros hablamos de que Jesús no se sometió a esa ley de ellos o a esas tradiciones, y quizás por eso fue que a él lo persiguieron y se ensañaron con él, porque no se sometía a todas esas cosas. Pero nunca nosotros reencontramos al Señor Jesús descalificando los 10 mandamientos. De hecho, Él fue el que los dio allá en el monte Sinaí. Fue Jesús el que los entregó a Moisés. Y claramente debemos entender que esa como ya hemos dicho, es la norma por la que Dios va a juzgar a la humanidad. El código y por el que juzgará a la humanidad. Y yo voy a hacerles, por ejemplo, esta comparación. Pensemos, Cristo está viviendo en la nube del cielo, está viniendo el Señor, ya la tierra está pasando por las manifestaciones de ese poder más terribles. Y de pronto se aparecen los 10 mandamientos allá arriba en el cielo, escritos en una letra que todo ser humano los va a poder leer. Piensen ustedes en esta eventualidad, que va a ser así, porque Dios les va a mostrar allá arriba en su ley y por qué los va a juzgar. ¿Cuántos millones y millones al ver esa ley se van a sentir contristados y van a sentir que ellos fueron unos rebeldes contra esa ley? Piensen ustedes por un momento en la desazón de esos corazones que se rebelaron contra esa ley. Miren, hay muchas personas, líderes de muchos grupos y grupos numerosos en el mundo, que ellos saben que la ley de Dios está vigente, que no ha sido cambiada ni ha sido tampoco abolida. Pero ¿por qué ellos no cambian de parecer? Porque hay muchos intereses de por medio. Pero nosotros siempre hemos conservado la esperanza de que muchos se van a dar cuenta a tiempo y tomarán decisiones a tiempo. Y muchos de los que hoy les siguen a ellos y tienen estas ideas también van a aceptar la ley de Dios como norma vigente para la raza humana y lo van a aceptar. Eso es algo que nos llena también de regocijo poderlo decir, poderlo predicar y poderle advertir a todos aquellos que tienen estas ideas que por favor lo recapaciten, que piensen si no están yendo contra la voluntad de Dios y contra algo tan santo como dice Pablo en Romanos, que es la ley de Dios, que la ley es santa, que el mandamiento es justo y bueno. Muy bien, vamos a terminar entonces con la última pregunta. ¿Me salvaré por guardar el sábado? Eso David y hermanos queridos, eso a veces como que ¿cómo diríamos? Nos lo refriegan, ¿no? Nos lo presentan como un argumento. Usted se va a salvar porque guarda el sábado. En este punto yo quiero decirles, hermanos, si hay algún amigo aquí que también tiene estas ideas o lo piensa de esta manera, y yo le quiero decir, no. Ni porque guarde el sábado, ni porque no cometa fornicación, ni porque no robe, ni porque no le quite la vida a alguien,
a otro y porque no me arrodille delante de una imagen. Usted no se va a salvar porque haga estas cosas. Usted no se va a salvar porque observe X o Y mandamiento. Usted hace eso y obedece ese mandamiento porque usted, primero, recuerde que la ley de Dios está fundamentada en el amor. Es el amor, no, aquí no hay ninguna otra cosa que motive a un cristiano a obedecer a Dios que el amor. Primero el amor con que él ama a Dios. Nosotros amamos al Señor y lo amamos por ese amor que Él nos ha dado. Y recuerda que Juan dice, Él nos amó a nosotros primero. Entonces, la ley de Dios se viene a constituir en un espejo para mí y doy gracias al Señor por esa ley. Entonces, yo no me voy a salvar porque guarde esa ley. Si me salvara por guardar la ley, entonces Cristo no hubiera tenido que morir en la cruz. Simplemente me salvaba por guardar los mandamientos, por ser buena gente, por obedecerlos. Pero es tan así que yo les aseguro a ustedes que muchas personas que uno encuentra en el mundo que no tienen un credo religioso, que no van a ningún grupo, a ninguno, viven una vida intachable, correctos, y yo les aseguro que muchos más correctos que muchos que posiblemente estamos profesando ser seguidores del Señor Jesús. Honrados, correctos en sus hogares, fieles a sus esposas, mejor dicho, intachables. Lógico que estos hombres y mujeres pues, pueden ser como Cornelio en Hechos 10, que el Señor los tiene allí también como reservados para algún momento determinado. Pero no podemos decir que ellos se van a salvar porque son buenos. No, Cristo debe ser manifestado a ellos, dado a conocer para que ellos tengan completa seguridad de salvación. Entonces, David y hermanos queridos, no nos salvaremos porque guardemos el sábado, como tampoco porque no hagamos otro montón de cosas. Y aquí tengo que hacer énfasis en lo que estábamos hablando en una pregunta anterior. Somos salvos por la gracia de Dios. Si obedecemos a Dios es simplemente porque Él nos capacita. De hecho, yo siempre recuerdo las palabras de Pablo y las presento y las demando como una promesa de Dios. Él comenzó en nosotros la obra y Él la va a terminar. Él es el que hace esto nosotros, por supuesto, cuando nosotros también nos disponemos para hacerlo. Entonces, es importante que esto debe quedar muy claro. Cualquier mandamiento que obedezcamos, cualquier cosa que hagamos para el Señor en cuanto a obediencia, es algo que está marcado por el amor. Dios nos ha amado, nos ama tanto que nos ha dado su ley como un cerco de protección, y qué bonito nosotros poder tener esa certeza. Tenemos una protección para cada uno de nosotros. Así que, por gracia, la ley de Dios es simplemente por lo cual nosotros conocemos nuestra condición. Pero como dice Pablo en Gálatas 3:24, nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Eso es lo que hace la santa ley de Dios, es mostrarnos nuestra condición, pero de ahí Cristo es la solución de todas nuestras fallas, la solución de nuestras dificultades para la obediencia al Señor. Y recuerden, este es el nuevo pacto, esta ley que es el nuevo pacto no es otro que el mismo pacto, solo que ahora ha cambiado de forma. Si antes fue dado en tablas de piedra, ahora nos es presentado en las tablas del corazón. El Señor nos va a escribir, usted lo puede leer, una promesa que está en Ezequiel 36 y que la confirma el apóstol Pablo en Hebreos. Ahora esa ley está escrita en nuestro corazón. Y escrita en el corazón ya no es un problema andar en ellos. Bueno, yo creo que hemos aprendido y recordado cosas muy importantes, y si en algún momento nos surgen o nos hacen este tipo de preguntas, ya tenemos la información correspondiente para poder contestar. Agradecemos esas respuestas y que hayamos nosotros entendido muy bien lo que hemos dicho, que ustedes puedan compartir este video, compartirlo con personas que de pronto les han surgido esas preguntas y que podamos entonces
entender cuál es la voluntad del Señor. Dios les bendiga. Amén.